Estamos en 17 minutos después de las 11 de la mañana en todo el territorio nacional. Sí. Vamos a tomar contacto nosotros en esta mañana y darle la bienvenida porque es el licenciado Edgardo Glavinich y nos va a hablar de seguridad y vamos a relacionar la seguridad después de la pandemia. Edgardo, ¿cómo te va? Buen día, Noemí Nicolás, te saludamos aquí en FM10. Edgardo, no te escuchamos, como que tendríamos, a ver si tenemos... A ver, vamos a ver. A ver, ahí. ¿Vos nos escuchaste, Edgardo, nosotros? Ahí está. Ahí te escuchamos perfecto. Ahora sí, ahí estamos. Le decía, bueno, buenos días, Nicolás, buenos días, Noemí, a toda la audiencia. Buenos días y como siempre un placer, Edgardo. Igualmente, muchas gracias como siempre por el espacio, por consultarnos. Y un poco hablar de esta temática de la seguridad que a veces se torna un poco aburrida y en otras situaciones amarga el día más que traer buenas nuevas. O sea, siempre por ahí los que estamos en el campo de la seguridad y la defensa decimos nunca hay buenas noticias. Nosotros hablamos cuando algo sale mal. Que sí, es verdad. Bueno, pero últimamente le vienen errando bastante en el tema seguridad. Es un tema complejo que parece a veces no encontrarle o no pareciera encontrarse la punta de la solución. No, estamos ante una situación que en realidad, todas las políticas públicas están orientadas a la cuestión de salubridad, por el tema de la pandemia del COVID. Toda la política de seguridad se ha tornado un poco auxiliar del servicio médico, del servicio de salud. Y ya en este contexto los delincuentes no se fueron a hacer cuarentena o confinamiento obligatorio mientras todos estábamos dentro de nuestras casas. Por eso se está viendo un incremento a nivel nacional y a nivel local también en particular. Ustedes los habrán visto en Funes que ha habido algunos casos muy particulares de robos, entraderas, etcétera. O sea, el crimen no se detiene, aunado a que ya entendió los delincuentes por ahí más comunes, han comprendido que el sistema de seguridad está... Me parece ahí, Edgardo, que como que se nos fue un poquito la conexión. Sí. Parece que ahí lo perdimos, a ver si lo vamos a intentar de recuperar. Edgardo, ¿vos nos escuchás bien a nosotros? No, se ve que no nos escucha. No, pues se la entrecorta también. Edgardo, ¿vos nos escuchás bien a nosotros? No, es como que estamos perdiendo ahí. Vos sabés que no te escuchamos, te estamos teniendo sin audio. Como que perdemos la conexión tuya. No, es como que te perdimos ahí, Edgardo. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Justo estábamos hablando, porque la idea también de esto es poder hablar un poco de la iniciativa de lo que es la seguridad post pandemia y qué es lo que se viene después de la pandemia, ¿no? Eso es lo que queremos puntualmente ver si podemos hablar con Edgardo, que obviamente nos trae en esta mañana este tema que va a estar en el eje de la cuestión, porque la seguridad tiende siempre a ir teniendo diferentes aristas. Y bueno, como dice él ahora puntualmente, mucho de la seguridad está al servicio hoy del sistema de salud pública, en esto de los controles, de controlar quién lleva la documentación, quién lleva los papeles. Y bueno, por eso mismo hoy uno está pendiente de lo que sucede con el sistema de seguridad. Y bueno, los hechos de inseguridad, como dice Edgardo, se vienen sucediendo, y en esto los delincuentes no se toman vacaciones. Vamos a ver ahora si lo podemos recuperar a Edgardo. A ver, Edgardo, ¿nos estás escuchando? Hola, los escucho fuerte y claro. Ahora sí. Ahí volvimos, ahora sí, se nos había ido el audio. Estamos con problemas de tecnología justo ahora que está en marcha este proceso de tornarlo un servicio público.
Estamos justo ahí atravesados por los inconvenientes tecnológicos. No sé hasta dónde pudo escuchar la audiencia, ustedes, no, lo que veníamos charlando. Te pudimos escuchar hasta que la parte que habían hechos que habían sucedido también aquí en la ciudad de Funes, y hasta ahí llegamos, porque ahí se nos empezó a entrecortar. Bien, bueno, lo que les decía básicamente es que no solo los hechos, sino que hay algo más grave, es que estas organizaciones delictuales y algunas criminales de alto calibre, digamos, en ciertas zonas, más que nada en barrios carenciados, zonas pauperizadas, están de alguna manera desplazando o reemplazando al Estado en la prestación de servicios. Y esto es lo más grave porque están ganando legitimidad. Digamos que en una situación de escasos recursos, con una pandemia en marcha, con una crisis económica que pareciera que nos va a azotar y nos va a dar, digamos, un cachetazo fuerte, estas organizaciones están brindando muchas veces servicios y productos esenciales que por ahí el Estado no alcanza a llegar, o por su entramado, digamos, de cuestiones, tarda en esa llegada directa. Y esto es un problema, ya ha sucedido en países vecinos donde la legitimidad va en aumento, y no nos tenemos que sorprender que muchos ciudadanos elijan estas organizaciones al estilo Robin Hood antes que al Estado. Por eso es una cuestión a ver, y más que nada a rever por los gobiernos locales, porque esto va a afectar directamente la gobernabilidad de los intendentes. Vamos acá a un caso concreto en nuestra provincia, son los presidentes comunales y los intendentes los afectados directamente por esta cuestión. Por eso es elemental hoy ya empezar a diagramar una planificación en seguridad que no solo contemple el uso policial, ya que tenemos los efectivos saturados, cansados y atravesados por una reforma estructural. También pensar en cómo van a reaccionar los municipios en medidas en prevención del delito, que es algo que van a necesitar y que la población va a demandar. En esto, obviamente, es un poco lo que decimos, lo que se viene. Esto es lo que, esto es lo que ya está y que vamos a ver una vez culminado o ingresado en la nueva normalidad. O sea, esto ya es presente, la demanda de seguridad, el incremento delictual ya es algo, un hecho, no es algo que uno está haciendo prospectiva, es un hecho, y también es un hecho de que los gobiernos municipales o locales van a tener que tomar en alguna medida sistemas de prevención, de alertas tempranas, y ver qué mecanismos, tanto de auxilio al sistema de seguridad público como de convivencia, van a tener que empezar a trabajar. Te doy un ejemplo. Habrás visto que en diferentes ciudades se ha marcado con estos anillos para que la gente los fines de semana salga de manera ociosa, recreativa, a disfrutar un poco del sol. Pilotear que la gente cumpla ese distanciamiento y la utilización de eso conlleva a tener una política de convivencia para poder controlar y monitorear que efectivamente eso se cumpla. Esto está a cargo de los municipios. Con los controles vehiculares, ¿hasta qué momento lo va a seguir haciendo la policía? En un momento se le va a transferir al gobierno local, o sea que estamos hablando más agentes de tránsito, y estos agentes de tránsito con las capacidades necesarias para un control no solo circular de vehículos, sino para un control sanitario. Vayamos viendo cómo se va complejizando todo, y son los gobiernos locales los que van a tener que dar respuesta, porque el vecino se lo está empezando a exigir. Ya esto no tiene escapatoria, y tenemos un sistema provincial, como decía anteriormente, que está atravesando una reforma, está atravesando un proceso interno también de investigación, etcétera, como es de público conocimiento, lo que conlleva una parálisis de ese sistema y un incremento de la necesidad de seguridad de todos los ciudadanos. Edgardo, cuando nos referimos a los primeros eslabones que vos recién hablabas, que son los jefes comunales o los intendentes, son los que van a primero recibir la queja, por lo menos ante la falta de seguridad, siendo que de todas formas el sistema hace que
la policía se maneje a nivel provincial, o sea, no tiene injerencia un intendente. A lo mejor sí puede levantar el teléfono y llamarlo al ministro, pero no tiene injerencia directa en los funcionarios policiales. O sea, esto lo maneja directamente el gobierno provincial. ¿Crees que puede darse que vuelvan? Porque la primera queja va al jefe comunal, pero después, cuando ya la gente no encuentra respuesta allí, sale a la calle, porque no va a buscar al funcionario provincial. Es muy difícil que eso suceda, pero sí sale a la calle. ¿Puede volver a pasar eso? Tuvimos épocas en las que hubo importantes marchas por el tema de la seguridad. No, por supuesto que sí. O sea, acá hay algo que siempre un colega que trabaja otra área me lo recalcó. La gente no diferencia entre el nivel local, de la jurisdicción provincial y el nivel federal. La gente quiere cuestiones básicas, quiere que la salud funcione, la educación funcione y la seguridad funcione. Y esta seguridad de forma ampliada, o sea, ya no estamos hablando de seguridad del policía, de que el delincuente no cometa el delito, sino estamos hablando también de seguridad sobre la propiedad privada, seguridad sobre las transacciones, seguridad, o sea, sobre las diferentes facetas que componen la vida normal de cualquier habitante. Cuando esto se rompe, te doy 3 ejemplos. Tomas de terreno. Es un problema de seguridad, pero es un problema social también. Vamos por el otro lado, delito. Bueno, ¿cómo lo hacemos si el gobierno local no tiene jurisdicción sobre la policía para generar un plan de contingencia al menos? Y vamos a la tercera fase, el tema hoy en día de la salud. ¿Cómo hacemos para seguir los controles si es otra jurisdicción? Bueno, ahí es donde viene el concatenamiento y la idea de generar dispositivos multiagenciales y multinivel. O sea, hoy ya todo lo que sean condiciones básicas de salubridad, de seguridad, y yo creo que en su momento va a llegar hasta el tema de la educación, recae sobre el gobierno local. La gente golpea la puerta del intendente, del presidente comunal, de los concejales, de su representante próximo. O sea, esto es un regreso a la democracia más clásica, donde el representante iba al ágora o a ese espacio a debatir con su ciudadanía. Bueno, la ciudadanía está pidiendo eso, y no es imposible pensar en que las manifestaciones ciudadanas, en caso de no asegurar las mínimas condiciones de vida, sean otra vez un hecho en todo el territorio de la provincia. Recordemos que hasta hace muy poco hubo casos en diferentes ciudades de la provincia de Santa Fe. No es algo nuevo. Y recordemos también que ante crisis económica, nuestra población normalmente reacciona ante sus representantes de una forma muy particular, que es el reclamo directo y la exigencia. Y si hay exigencia, hay que tener pensado desde antes cómo se puede dar respuesta. Edgardo, yo me voy ahora a remitir un poco al principio, cuando comenzaste a hablar, cuando comenzaste a contar cómo se está reemplazando toda esta gente que no da respuesta. Y me fui, creo entender que me llevó a mí a remontarme a aquella serie, y esto le va a venir bien a la gente si a esto te referías, El Patrón del Mal, con Pablo Escobar Gaviria, ayudando a la gente, a la gente necesitada, pero a cambio de. Y bueno, y es como tal vez está pasando justamente en los lugares más necesitados, ¿no? Exactamente, Noemí. Lo que está sucediendo en todos los cordones de pobreza, en las zonas donde el Estado cuesta llegar con servicios básicos, sí. Lugares donde falta agua, sí. Donde falta placa, donde una persona no tiene salud porque a la noche cierran el Sanco o el dispensario, donde no hay transporte público, etcétera. Bueno, ahí el crimen toma el control. Claro. Y yo siempre digo lo mismo. La señora que tiene un problema con su vecino, si tiene que hacer los trámites en una justicia que no la atiende, en un lugar donde tiene que dilapidar días y días tratando de entender qué tiene que hacer, y eso lo resuelve yendo al señor
que controla una banda criminal y a quien le dice su problema y este lo resuelve en 24 horas, cualquiera de nosotros terminaría en la casa de ese señor pidiéndole la ayuda. Ahora ese señor está pidiendo legitimidad y lealtad para la protección de sus negocios. Claro. Por eso habrán visto que muchas veces ciertas familias, en zonas carenciadas más que nada, son muy protegidas por las otras familias. Y uno dice, ¿de qué vive? No, es una familia delincuente y todo el mundo sabe que son familias, pero nos resuelven las cosas. Si cualquier persona, para acceder a un medicamento o para acceder a cualquier servicio básico, a una canasta de alimento, tiene que hacer cola y exponerse a un virus mortal como es hoy en día, sí, y hay alguien que soluciona eso, sin duda, no, como ser humano, como especie, no lo vamos a dudar. Vamos a ir de ese señor. Y ese señor existe ahí y está presente en ese momento de esa unidad criminal por la falta de presencia del Estado. Claro. O sea, yo siempre discuto a veces con colegas, yo no creo que tengamos pobreza estructural. Yo digo, tenemos pobreza circunstancial, porque si el Estado actúa, somos pocos y tenemos un país con riquezas. Si el Estado actuara, la cuestión de la pobreza tendría que ser algo saldado. Sí, es lo mínimo. Yo no digo que todos se van a elevar de golpe, pero no podemos estar en el siglo XXI discutiendo el acceso a un SANCO o a un centro de atención primaria porque los cierran a las 8 de la noche y los abren al otro día a las 9 de la mañana. O un fin de semana que una persona no tenga disponibilidad de un médico, o que niños tengan que ir a buscar con baldes de agua en pleno siglo XXI un poco de agua potable para tener para tomar. Por eso, todo eso. Perdón, Edgardo, que te interrumpa, pero digo, por eso vos recién estás enumerando cosas básicas. ¿Sí? Por eso cae muy raro y creo que a todos nos llamó la atención, más allá de poder simpatizar o no con un gobierno, pero es un análisis que se desprende cuando uno analiza la realidad. Que digamos que hoy ahora internet o mirar televisión por cable es básico. Si hay gente que todavía no tiene agua potable en su domicilio y no tiene agua para tomar, si hay gente que, como bien decía, no tiene acceso a la salud, porque la salud pública de su barrio cierra a las 8 de la noche y si te enfermas después de las 8, eso es básico. Eso sí que es básico y todavía no tienen acceso. Entonces es como que hay un Estado que tiene cambiado el orden de prioridad, ¿no? El orden de prioridad, la agenda pública normalmente la marcan, sin desmerecer esto, pero clases más pudientes. Sumado a eso, las grandes urbes, los centros de las grandes urbes, son quienes imponen la agenda del momento. Por supuesto que los tres que estamos acá al aire vamos a estar preocupados si nos cortan internet, porque nosotros llegamos a nuestros hogares y abrimos las canillas. Ahora, el 40% de la Argentina está preocupado porque llega a sus hogares y no tiene esa canilla. Y no tener eso, pauperizar a la población y llegar a un estado de marginalidad casi absoluta, más en el siglo XXI, conlleva que el mundo del delito y el crimen se expanda y encuentre mano de obra, por decirlo de alguna manera, muy facilitada y una población latente a generar legitimidad sobre estos individuos. ¿Qué conlleva? Y esto no es nuevo, se ha visto en Colombia, se ha visto en Venezuela, se ve en Brasil, que estos mismos elementos lleguen a la política y lleguen al poder. Y cuando llegan al poder lo que más hacen es profundizar este mismo sistema. Entonces creo que la cuestión de seguridad, más que policiamiento, y por ahí sistemas, por supuesto, que tiene que tener el Estado de prevención, de combate al crimen, por ahí los sistemas, los gobiernos locales los pueden plantear desde la intervención focalizada con otras herramientas que lo que hacen es prevenir estos nichos y no ocuparse del combate, que como bien lo dijiste, Nicolás, le corresponde a otra jurisdicción, que en este caso es nuestra provincia de Santa Fe y las fuerzas federales. Por ende, hoy en día el rol del municipio es prevenir y generar convivencia entre los ciudadanos. ¿Esto cómo se logra? Saldando necesidades básicas y haciendo entender que tenemos que ser solidarios unos con otros y que la convivencia se basa en el diálogo y no en la violencia. Todo esto sí es función del gobierno local o de los intendentes, como quiera denominarlo.
Sí, ¿será lo que se viene o todavía hay un Estado que no ha madurado? Esperemos que esta cuarentena, este confinamiento, haya dado las bases para entender que esto ya es una realidad, no es lo que se viene, esto es una realidad, los números lo demuestran, esto no es una adivinanza, digamos. Si uno ve los números del delito, se han ido incrementando sin duda. Si uno ve en cualquier encuesta que esté dando vuelta o que ustedes seguramente tienen acceso, la demanda de economía y la demanda de seguridad son las prioritarias en la agenda de la población, del ciudadano común. O sea que creo que los gobiernos, supongamos que están atentos a estas demandas, a estas agendas, y que están generando las políticas y las futuras intervenciones. Esto no tiene una solución apretando un botón un día. Esto es una continuidad de acciones a lo largo del tiempo y también una continuidad de aciertos y errores, de aprendizajes que se logran junto al ciudadano. Volvemos a esto. Si no hay convivencia, no hay diálogo, no hay posibilidad de que estas políticas funcionen. No me sirve de nada colocar un patrullero que lo puedo mantener 48 horas en un lugar para moverlo a otro y que vuelva el delito a ese lugar. O sea, lo que tengo que hacer es simplemente que esa cultura del quebrantamiento de la ley no exista. Para que eso no exista, tengo que cumplir que las condiciones básicas de cualquier ciudadano sean accesibles. Por supuesto. Edgardo, hace ya algún tiempo, es una cosa esta que va, que viene, que la aprueban, que no la aprueban, una persona por moto, y además esa persona con un chaleco que tenga su identificación en la espalda, número de patente, en fin, todo esto. ¿Por qué no se da? Es casi que siempre hay... No sé si serviría para mucho tampoco. En Colombia se realizó, sirvió en un momento, en Bogotá se hizo, sí. Más que nada sirvió en su momento, era por una cuestión de control más que nada de los miembros de la FARC, de terrorismo, pero en realidad yo siempre soy un convencido de algo que un jurista en alguna oportunidad me enseñó, que me dijo: las leyes y los sistemas están bien si uno los puede ejecutar y controlar. Lo que no podemos ejecutar y controlar son palabras al viento, digamos. Yo puedo crear esos sistemas. Ahora, ¿está el personal disponible para hacer los controles? ¿Están las condiciones para que yo, en caso de que encuentre una infracción, esos vehículos sean remitidos donde tengan que ser remitidos? ¿Tengo la capacidad del coste económico que llevan esos operativos y a su vez beneficio en algo, o lo único que estoy haciendo es estigmatizar a un sector por el uso de una motocicleta? Muchas veces con controles preventivos, con retenes, hay otras maneras. A veces no es bajar gente o marcar. Esto es como cuando seguramente se acuerdan que para ordenar el tránsito poníamos patentes pares e impares. Sí, sí. Bueno, al final se dieron cuenta de que no resolvía nada. O sea, teníamos el mismo problema de tránsito. O sea, claro, con un poquito menos de auto, teníamos el mismo problema. Bueno, bajar a la gente de la moto, prohibir moto, habilitar moto, chaleco, no resuelve nada. O sea, volvemos al origen. Lo que hay que buscar es el por qué se da, cuáles son las condiciones. Les doy un ejemplo. ¿Por qué hay circulación de motocicletas sin patentamiento previo? ¿Quiénes son las concesionarias vendiendo vehículos sin patentamiento? Claro. O sea, hay muchas cuestiones, hay que saldarlas de origen, no irla a buscar después, porque después genera una estigmatización y genera políticas que son anuncios que se sostienen muy corto tiempo. O sea, el Estado en toda política de seguridad directa no supera entre las 72 horas y una semana, o sea, cualquier operativo, por una cuestión de costos, netamente, y de costo humano, de recursos humanos. Entonces lo que hay que plantear es: ¿qué hago para que esto no suceda? Por ejemplo, obligar a las concesionarias de motos a que los vehículos salgan patentados, obligar el origen de los fondos para las compras de motocicletas. Recuerden que hubo un momento que uno iba con un papelito y le daban una motocicleta a 50 cuotas, que eso sirve. Obligar a los talleres de motocicletas qué partes usan y qué están comercializando. O sea, tenemos otros mecanismos de control que hacen disminuir
que ciertos actores utilicen este medio como un medio delictual. Edgardo, bueno, no sé si no me tiene alguna pregunta. Hola. No, si tenés tiempo y no lo viste, Edgardo, hay una película que debe tener 20, 25 años, pero que está, si uno la busca en YouTube la encuentra, ¿no? La Virgen de los Sicarios. Era justamente aquella época en que la delincuencia iba en moto, que se tiroteaban entre ellos, iban de a dos, que se paraban como hacen aquí ahora, se ve que lo vieron en la película, aprendieron y aparecieron las motos y ellos, ¿no? De pie, ¿ves? Ya el gesto y todo, lo aprendí, levantando el brazo y poniéndole el tiro en la cabeza. Ahora, yo digo, ¿quién financia toda la serie de Netflix? Es un manual para la delincuencia, y aparte de un manual está generando esa parte de heroísmo del delincuente, donde muchos jóvenes pueden creer que esa es la realidad. Sí. Segundo, ese delincuente que lleva un arma, ¿de dónde proviene esa arma? Ustedes saben que en Argentina hay solamente dos fábricas que producen armamento. Y municiones, ¿dónde salen las municiones? Recuerden que ha habido muchos arsenales, tanto de Fuerzas Armadas como de Fuerzas de Seguridad, como de policías, que hay faltante de armas y municiones. Sí. Hay otros elementos de control y para ver de dónde salen antes que, digamos, la moto o el chaleco. Hay cuestiones que habría que analizar un poco más profundamente y saber qué está sucediendo y por qué nadie pone un coto, y ahí sí, por qué no está la acción del Estado propiamente dicho. Había una época de armas. Sí. Este país, sinceramente, no existe. Ustedes podrán saber por cualquier conocido que hasta el Estado provoca que uno tenga, los que tienen, yo por ejemplo, yo no soy, no busco que la gente porte armas ni que tenga armas en su casa, yo no adhiero a eso, pero si uno quiere tener armas en regla, hoy en día es más difícil que tenerla ilegalmente, y uno la compra en la misma armería. Entonces creo que tiene que haber otro tipo de controles para prevenir ese tipo de daño. No sé si se seguirá dando la situación, pero hace no muchos años atrás yo he conocido gente que trabajando en la policía me ha dicho que tenían que comprar sus propias municiones. Sí, así es, compran sus propias municiones para entrenar. Muchos utilizan fuera de su arma reglamentaria, un segundo arma que es de provisión privada. Con las armas reglamentarias hacen las cuestiones de adicionales, que en realidad es un servicio privado, con un arma que le da el Estado. Y a todo esto sumémosle sin chalecos, con retraso en su haber, etcétera, etcétera. O sea, por eso es una conjunción de cosas y no es una única cosa. Ahora, todo esto, por más que uno por ahí que está más inmiscuido en la cuestión las conozca y las reconozca, el ciudadano común no tiene por qué ser un experto. Pareciera que en Argentina tenemos que ser infectólogos, médicos, economistas y ahora especialistas en seguridad. En realidad el ciudadano común, si uno va a otros lugares, se ocupa de vivir la vida, de tener una buena calidad de vida, y cada uno en lo posible de pagar sus impuestos y delegar eso en el Estado. Delegar eso en el Estado, por supuesto. Y el Estado tiene que entregar esos servicios. Entonces, muchas veces los gobiernos locales, uno dice, ¿por qué la demanda hacia ellos? Porque es la primer puerta de entrada del ciudadano. Y no está mal. No es el camino correcto, pero no está mal que el ciudadano golpee las puertas del representante más directo y le diga, bueno, si no es usted acompáñeme a pedirle a quien corresponda que me brinde este servicio. Por eso creo que es un desafío, pero lo que viene es el desafío a los gobiernos locales. ¿Cómo se preparan para prestar estos servicios? ¿Cómo están preparando sus agendas? ¿Y cuáles van a ser las prioridades? La ciudadanía ya lo está planteando. El tema económico y aunado a esto, el tema de seguridad. Creo que estamos en un tiempo donde los gobiernos locales pueden plantear estrategias o al menos generar los dispositivos multiagenciales con los otros niveles de gobierno para dar respuesta a estas cuestiones básicas. Edgardo, como siempre, agradecerte. Bueno, ya nos queda también un tema planteado para hablar la próxima semana, el próximo lunes. Así que bueno, como siempre, un placer charlar contigo.
Bueno, el placer es nuestro, desde CAPSI, como siempre, a su disposición, todos nosotros, todo el equipo de profesionales, y como siempre decimos, nosotros tratamos en lo posible, no de una crítica vacía, sino de dar respuesta a un campo que provenimos nosotros, lo estudiamos, y creemos que para crítica ya hay demasiado, hay que ver de qué manera propositivamente ayudamos. Puede estar bien, puede estar mal, pero al menos hacer el intento de que entre todos estemos un poco mejor. Edgardo, un abrazo enorme y excelente jornada. Gracias. Saludos a todos, saludos a la audiencia. Gracias, hasta luego. Allí pasaba charlando con nosotros el licenciado Edgardo Glavinich. Bueno, pertenece al equipo de CAPSI y agradecemos a CAPSI, como siempre, también que nos acerca a sus profesionales para poder dialogar sobre este tema, esta problemática tan importante, sí, que, como decimos, no es solamente el tema seguridad, no es solamente hablar del tema seguridad, esto es muy amplio porque el tema seguridad, claro, incorpora las otras aristas, el tema social, y bueno, obviamente, por eso digo que cuando pensamos en tener internet o congelar el precio, o que vaya por allí a lo mejor a una estatización del servicio, nos olvidamos de que hay gente que todavía está esperando el agua. Sí. Y no vamos muy lejos, acá. Sí. Vamos a Funes. Yo. Una ciudad que tiene el 20% agua potable. Yo voy con 25, los bidoncitos. 30 como mucho. Voy a buscar agua. Entonces no hace falta irnos muy lejos. No. Donde tenemos un galpón allá en Funes City, que supuestamente iba a ser para una planta de ósmosis inversa, para que le iba a dar agua a gran parte de la zona norte de la ciudad de Funes, y no se cumplió. Entonces, ¿cómo podemos creer después de que un servicio en manos del Estado va a mejorar y no va a empeorar? Si los servicios que nos tiene que dar el Estado, los básicos, hoy no están. Claro. 48 minutos después de las 11 de la mañana. Quédate con nosotros hasta las 12 del mediodía. Seguimos en la 10.